En un futuro cercano, el desempleo masivo, la falta de vivienda y el descontento social han llevado a Los Ángeles a una crisis de criminalidad sin precedentes. Con las prisiones completamente saturadas, el gobierno implementa zonas rojas para aislar a los delincuentes violentos. A pesar de estas medidas, cientos de policías continúan perdiendo la vida cada día en cumplimiento de su deber. Como respuesta, se crea el Tribunal Mercy, un sistema judicial revolucionario que utiliza inteligencia artificial como juez, jurado y ejecutor. Este modelo elimina los largos procesos legales, permitiendo que los sospechosos sean juzgados pocas horas después de cometer un delito. La inteligencia artificial parte del principio de culpabilidad hasta que se demuestre lo contrario. En solo 2 años, el programa ha ejecutado a 18 personas, reducido el crimen en un 68%, ahorrado miles de millones en impuestos y devuelto a la población una sensación de seguridad. En una sala de juicio automatizada, el detective Christopher "Chris" Raven despierta atado a una silla, mientras en la pantalla frente a él se reproduce un video promocional del programa Mercy. De pronto aparece la jueza de inteligencia artificial Maddox, quien anuncia que el proceso puede comenzar ahora que el nivel de alcohol en su sangre ha descendido. Le informa que estuvo inconsciente durante casi 6 horas y le solicita que jure decir la verdad. Tras hacerlo, Maddox revela que está acusado del asesinato de su esposa, Nicole Raven. Las imágenes de una cámara corporal muestran a un equipo policial entrando en la casa de Chris. Encuentran a Nicole desangrándose en el suelo y a su hija Britt llorando a su lado. Nicole fue apuñalada y, cuando le preguntan quién la atacó, pronuncia el nombre de Chris. Él observa la grabación horrorizado y pierde el control al escuchar su propio nombre. Maddox señala que Chris estaba solo en la vivienda con Nicole en el momento del ataque. Convencido de que todo es un error, revisa información en la red y confirma que su nombre ocupa todos los titulares. Se menciona su arresto y su apoyo público al programa Mercy. Años atrás, Chris y su compañero Ray Bale capturaron al asesino David, quien se convirtió en el primer condenado del tribunal automatizado. Cuando Maddox le pide que declare su postura, Chris se declara inocente. Sin embargo, la inteligencia artificial ha calculado una probabilidad de culpabilidad del 97,5%. Para evitar la ejecución, debe reducirla al 92% y dispone de 90 minutos para defenderse. Tiene acceso a toda la información almacenada en la nube municipal de Los Ángeles, una base de datos obligatoria, donde ciudadanos y empresas conectan sus dispositivos por ley. Si fracasa, la silla en la que está sujeto lo ejecutará mediante un pulso sónico. Un cronómetro aparece en pantalla y Maddox comienza a revisar las pruebas. Según los registros, Chris llegó al trabajo a las 8:51, pero nunca salió de su vehículo. En cambio, regresó a casa. Nicole se negó a abrirle la puerta y le indicó que cualquier conversación debía hacerse a través de un abogado. Frustrado, Chris golpeó la cámara antes de abrir con sus propias llaves. Nicole intentó echarlo antes de que la puerta se cerrara. Maddox acelera las imágenes y explica que permaneció dentro durante 26 minutos. Poco después de su salida, Britt regresó de una pijamada y comenzó a gritar. La investigación forense indica que Nicole fue apuñalada por un hombre diestro y que una sola herida bastó para fracturar su columna y perforar su hígado. Se encontraron rastros recientes de sangre de Nicole en la ropa de Chris. Después de salir de la casa, él fue a un bar a beber, hecho que intenta negar. Sin embargo, las cámaras de seguridad lo muestran completamente ebrio, enfrentándose a los oficiales cuando intentaron arrestarlo e incluso siendo sometido con una descarga eléctrica. Aún así, logró salir del local e intentó robar el automóvil de un civil, hasta que los agentes lo derribaron y lo dejaron inconsciente. Chris afirma no recordar nada de eso, y Maddox atribuye su amnesia al alcohol. Desea hablar con Britt, pero las normas del juicio solo permiten llamar testigos, y los menores están excluidos. Por el momento, la niña permanece con sus abuelos maternos. No obstante, el reglamento contempla que, en caso de duelo, se pueda enviar un mensaje solicitando una llamada. Chris duda sobre qué palabras usar y finalmente permite que Maddox envíe el mensaje automático. Otra regla establece que el acusado puede comunicarse con su patrocinador.
Aparece entonces un video de Rob Nelson de Alcohólicos Anónimos, quien lo reprende por no haberlo llamado cuando sintió la tentación de beber. Rob trabajaba con Nicole y fue quien alertó a la policía cuando ella no se presentó a su turno. Tras el mensaje, Maddox revisa el perfil de la pareja. Chris y Nicole comenzaron su relación 20 años atrás. Se casaron 3 años después. Y al año siguiente, nació Britt. Su vida parecía estable hasta que Chris perdió a su compañero Ray en servicio. Tragedia que lo hizo recaer en el alcoholismo. Esa caída fue deteriorando lentamente la familia, al punto de que Nicole consideraba el divorcio. Los mensajes que ella envió a familiares y amigos revelan que Chris perdió el control en 57 ocasiones durante los últimos 6 meses. Otra grabación muestra a Britt conversando con un joven desconocido para su padre. Se descubre que la adolescente mantenía cuentas secretas en redes sociales, donde compartía fotografías de sus salidas. En una conversación menciona que su madre llora con frecuencia y que su padre suele volverse agresivo. En ese momento, Britt logra comunicarse con Chris y sufre una crisis emocional. Él intenta tranquilizarla asegurando que no mató a Nicole y que todo es un error. Sin embargo, el abuelo de la joven interrumpe la llamada. Maddox le recuerda que solo quedan 1 hora y 8 minutos. Chris contacta entonces a su compañera Jacqueline Diallo, quien continúa trabajando en la escena del crimen. Mientras revisa los archivos del caso en la pantalla, le pide que le muestre cada rincón de la casa. Sobre la transmisión se superpone una reconstrucción digital. En la sala aparece un jarrón roto que podría indicar defensa. En la cocina hallaron huellas ensangrentadas de Britt y manchas en la pared que sugieren una lucha. Un plato quebrado evidencia que Nicole intentó defenderse. Falta un cuchillo de un juego que coincide con el arma homicida. Aunque las huellas de Chris están en él, explica que lo utilizaba para cocinar. También se encontraron fibras, cabello, piel y ADN que coinciden con él. Recordando que vio a Nicole escribiendo mensajes tras la discusión, Chris revisa el registro de su teléfono personal, pero no hay llamadas, ni textos en ese horario. Pregunta entonces por un posible teléfono laboral. Maddox desconocía la existencia de un segundo dispositivo, así que obtiene el número desde los registros de llamadas de Chris y lo marca. En la casa, Jack escucha un timbre que proviene de un automóvil estacionado afuera. Rompe la ventana y recupera el aparato, descubriendo que se trata de un teléfono del mercado negro, no registrado en la nube municipal. Las únicas comunicaciones fueron con otro dispositivo similar. Maddox llama al número misterioso. La persona al otro lado cuelga al oír su voz. Aún así, el sistema logra rastrear la ubicación. Jack se dirige hacia allí en su motocicleta aérea. Mientras esperan, Maddox concluye que Chris ya sospechaba que Nicole ocultaba algo y, momentáneamente, la probabilidad de culpabilidad se reduce. El teléfono es localizado en un hotel y el portador intenta escapar por la salida trasera. Jack y 2 oficiales bloquean la puerta mientras Patrick Burke intenta huir. Al ver a la policía, corre de regreso al interior y se inicia una persecución. Maddox revisa su perfil. Es chef. Está atrasado en el pago del alquiler y fue investigado 2 veces por fraude al seguro social. Los agentes lo persiguen por el hotel, pero logra despistarlos entrando en una zona sin cámaras. Jack despliega un dron que lo localiza en la azotea. Los oficiales lo alcanzan y tras forcejear, caen a un nivel inferior donde finalmente lo capturan. Patrick asegura no haber cometido ningún crimen y explica que huyó por miedo a que lo culparan injustamente. Chris se pregunta qué hacía Nicole involucrada con alguien así. Patrick responde que le ofreció lo que Chris ya no podía darle. Admite haber coqueteado con ella y haber salido algunas veces, pero insiste en que la relación no pasó de eso. Nicole quería hablar en privado, por lo que él consiguió los teléfonos clandestinos. Maddox encuentra grabaciones de esas citas que respaldan su versión. Además, las cámaras de seguridad confirman que Patrick estuvo trabajando todo el día, descartándolo como autor del asesinato. Aún así, Jack lo detiene por resistirse al arresto. Con solo 53 minutos restantes, la probabilidad de culpabilidad de Chris asciende al 98%, ya que la aparición de Patrick proporciona un posible motivo para el crimen. Entonces, Chris revela que ese mismo día, Nicole descubrió la botella de alcohol que escondía en su automóvil.
Confiesa que llevaba aproximadamente un año bebiendo en secreto nuevamente. Ante la nueva revelación, Maddox revisa más grabaciones del pasado. Tiempo atrás, Nicole descubrió a Chris bebiendo en el garaje, y él reaccionó con ira, momento que finalmente lo hizo reconocer que tenía un problema serio. Decidió asistir a reuniones de alcohólicos anónimos, donde conoció a Rob Nelson, quien lo ayudó a mantenerse sobrio durante un tiempo. Sin embargo, la muerte de su compañero, Ray Bale, lo afectó profundamente. Un video muestra a Ray y a Chris dentro de una patrulla policial preparándose para abordar a un sospechoso en otro vehículo. En ese instante, Chris recibió una llamada de Nicole. Ray le indicó que contestara mientras él descendía solo del auto. El criminal abrió fuego contra Ray dentro de su vehículo y lo empujó violentamente contra la patrulla, aplastándolo. Chris logró subir a Ray nuevamente al coche, prometiéndole llevarlo al hospital, pero al mismo tiempo persiguió al agresor. Embistió su automóvil hasta hacerlo volcar y estrellarse. Lamentablemente, Ray murió a causa de sus heridas. Chris continuó la persecución hasta acorralar al hombre en el agua para arrestarlo, aunque más tarde el tribunal lo declaró inocente. Ese desenlace dejó en Chris un profundo arrepentimiento por no haber disparado cuando tuvo la oportunidad. Maddox no considera relevante ese recuerdo y le exige que se concentre en reconstruir el día del crimen. Chris explica que, al llegar al trabajo, notó que la botella que ocultaba en su coche ya no estaba, comprendiendo que Nicole la había encontrado. Por eso regresó a casa. La discusión fue intensa y, en un arrebato, rompió el jarrón favorito de Nicole. Los fragmentos la cortaron ligeramente, lo que explica la pequeña cantidad de sangre hallada en su ropa. Después de ese momento, su memoria se vuelve borrosa. Incluso comienza a dudar de sí mismo. Maddox le recuerda que aún dispone de 43 minutos y de todas las herramientas del sistema para defenderse. Tras revisar los contactos de Nicole, Chris llama a Patrick Burke en prisión para preguntarle si ella había tenido problemas recientes. Patrick revela que Nicole estaba bajo fuerte presión laboral, ya que la obligaron a vigilar a sus compañeros después de que desaparecieran ciertos químicos de la empresa. Chris sospecha entonces de alguien en el trabajo de Nicole, pero Maddox señala que ninguno de sus compañeros fue visto en el vecindario desde la barbacoa del domingo. Chris envía a Jack al depósito de Viking Shipping, la empresa donde Nicole trabajaba. Mientras espera, revisa grabaciones de la reunión social para identificar a los colegas presentes. Maddox confirma que todos tienen coartada para el día del asesinato. Chris solicita revisar la cámara de seguridad del vecino, pero esta sufrió una interrupción y el material aún se está archivando. Luego pide imágenes de los vehículos que acudieron a la barbacoa y detecta que el automóvil de Rob transportaba a 3 personas adicionales. Al llamarlo, Rob menciona sus nombres y aclara que ninguno se marchó con él y que todos asistieron a trabajar al día siguiente. Desesperado, Chris vuelve a analizar el video de Britt de la noche anterior y revisa la hora registrada. La queja de Britt ocurrió mientras él estaba en el trabajo, lo que significa que no pudo haber provocado el llanto de Nicole en ese momento. Al convertirse Britt en posible testigo, Maddox autoriza la llamada. La joven está furiosa tras ver el video del arresto de su padre y descubrir que volvió a beber a escondidas. En redes sociales, la opinión pública lo considera culpable y ella empieza a cuestionarlo. Su abuelo intenta cortar la comunicación, pero Maddox lo impide al ser parte del proceso. Chris le pregunta qué escuchó la noche anterior. Britt relata que oyó a Nicole llorar y ruidos extraños en la casa. En un video publicado por ella misma se observa cómo recorre la vivienda, buscando el origen de los sonidos, y Chris nota que la puerta del sótano aparece abierta, algo que nunca sucede. Britt afirma que no estuvo allí. Al mejorar la imagen, Maddox detecta una mano en la perilla. Concluyen que uno de los invitados permaneció oculto en el sótano durante 2 días. Para identificar al intruso, investigan los servidores de la empresa de Nicole. Al revisar correos electrónicos, Chris descubre que alguien falsificaba registros de inventario para encubrir la desaparición de 300 kilos de gránulos de urea en 6 meses. Este químico se utiliza en fertilizantes, productos dermatológicos y sustancias ilegales muy populares en las zonas rojas.
Un correo sospechoso muestra que Nicole fue citada en los muelles. Las cámaras de seguridad registran una discusión entre ella y Holt Charles, quien le suplicó que no acudiera a la policía y le concediera unos días más. Nicole se negó porque su empleo estaba en riesgo. Holt reaccionó arrojando sus pertenencias con frustración. Al examinar sus correos y finanzas, Chris descubre que Holt es adicto al juego y se encuentra endeudado, siendo Rob quien lo ayudaba económicamente. Esto reduce la probabilidad de culpabilidad de Chris al 94,7%. Cuando intenta llamar a Rob, quien responde es Holt. Le desea suerte y asegura que buscará a Rob. Maddox no logra ubicar a Holt en el momento del crimen. Chris insiste en revisar nuevamente la cámara del vecino y detectan movimiento entre los arbustos, aunque el archivo aún no está completo. Holt regresa a la llamada y afirma que no encuentra a Rob. Ante la acusación de robo de químicos, Holt confiesa que el verdadero responsable era Rob. Debido a favores pendientes, intentó ayudarlo a resolver la situación con Nicole. Además, revela que Rob no acudió al trabajo el día anterior y que en la barbacoa pidió a Holt que llevara a los demás en su coche mientras él se quedaba más tiempo. Maddox rastrea un camión desaparecido y Chris envía a Jack tras él, recordando que Rob posee licencia de armas. Finalmente, el video del vecino termina de cargarse y muestra a Rob saliendo del maletero del coche del vecino. La probabilidad de culpabilidad de Chris desciende solo al 93,4%, lo que lo enfurece. Sus preguntas filosóficas provocan breves fallos en el sistema de Maddox. Con apenas 19 minutos restantes, contacta a conocidos que viven en el bosque y les informa sobre el arsenal de Rob. Jack y su equipo rodean la casa de Rob e irrumpen, pero no lo encuentran. El camión tampoco está afuera, lo que lleva a concluir que Rob retiró el rastreador y lo dejó en casa. Maddox intenta localizar el vehículo en la ciudad, pero las placas han sido retiradas. Chris pide emitir una alerta para un camión de Viking Shipping. Dentro de la vivienda hallan una fotografía rota con una mano en el borde rasgado. Rob creció en un hogar infantil y sus registros fueron borrados en un ataque informático, por lo que la identificación de la imagen toma tiempo. En el garaje descubren los químicos y pruebas quemadas. Las herramientas indican que no los vendía directamente, sino que los transformaba en sustancias ilegales. También encuentran las placas del camión y un manual para fabricar explosivos. Si Rob construyó una bomba, deben averiguar el objetivo. De pronto, las cámaras detectan el camión circulando a gran velocidad hacia el centro. Maddox completa la imagen antigua y revela que el otro niño en la fotografía es David, el primer criminal ejecutado por el Tribunal Mercy. David y Rob eran hermanos. Rob fue adoptado y cambió de apellido. Se acercó a Chris tras la muerte de David como parte de un plan de venganza. Chris comprende que el objetivo es el tribunal y que la bomba se dirige hacia allí. Un dron confirma que Rob conduce el camión y conversa con alguien a su lado, cuya identidad no se distingue. Sospechando lo peor, Chris llama a Britt, pero responde su suegro, quien informa que la joven salió a tomar aire. Al revisar la cámara de seguridad de la casa, descubren que Rob secuestró a Britt. En ese momento, los agentes en el garaje de Rob encuentran un temporizador. Corren para evacuar y la mayoría logra salir antes de que la casa explote en una enorme detonación. Chris intenta comunicarse con Jack sin éxito. Maddox concluye que la bomba del garaje contenía solo una pequeña cantidad de químicos y que el resto está en el camión, capaz de destruir gran parte de la ciudad. Finalmente, Jack confirma que está a salvo y acepta perseguir el vehículo. La probabilidad de culpabilidad de Chris cae a 0. Maddox intenta detener el juicio, pero él se niega para mantener acceso al sistema y detener a Rob. Aunque solo quedan 9 minutos y la silla podría ejecutarlo, decide arriesgar su vida para salvar la ciudad. Esa lógica emocional provoca nuevas fallas en Maddox. Chris le explica cómo pueden colaborar por un bien mayor, y ella acepta continuar. Varias patrullas siguen al camión e intentan bloquearlo repetidamente, pero Rob esquiva los obstáculos o embiste los vehículos. Los medios transmiten la persecución en directo mientras el camión avanza a toda velocidad, chocando también autos civiles. Una patrulla termina incrustada en una tienda. Al llegar a un puente, un helicóptero SWAT intenta descender a un agente,
pero el camión atraviesa los bloqueos con tal rapidez que no hay punto seguro de aterrizaje. Sin alternativa, Jack ordena neutralizar a Rob, ignorando las advertencias de Chris sobre la presencia de Britt en el vehículo. Incluso Maddox considera que es la opción más viable. Un vehículo teledirigido cargado con explosivos es enviado bajo el camión con la intención de hacerlo detonar. El pequeño auto logra colocarse debajo, pero la señal se interrumpe y la explosión nunca ocurre. Chris sospecha que Maddox pudo haber intervenido el sistema, aunque ella no responde. Con apenas 4 minutos restantes, la inteligencia artificial activa una alerta masiva para evacuar la zona. Chris le pide a Jack que se adelante en motocicleta aérea y se coloque frente al camión. Desde allí logra ver a Britt suplicando ayuda mientras intenta razonar con Rob. Fuera de sí, Rob afirma que David era inocente y que todo fue una injusticia. Cuando está a punto de revelar más, Jack abre fuego contra el vehículo. El impacto provoca que pierda el control y caiga de la motocicleta. Sin obstáculos al frente, el camión se estrella violentamente contra el edificio del tribunal. En ese mismo instante, la silla de ejecución comienza su protocolo final. Maddox no responde, debido a que el suministro eléctrico se ha interrumpido, y el sistema opera con una batería de respaldo. En el vestíbulo del edificio, Rob avanza usando a Britt como escudo humano y dispara contra los guardias que intentan detenerlo. Con solo 10 segundos en el cronómetro, la silla desciende para ejecutar la sentencia. Y Chris grita desesperadamente pidiendo ayuda. En el último instante, Maddox logra reiniciarse y detiene el proceso justo antes de la ejecución. Libre de la inminente muerte, Chris toma el ascensor hacia el vestíbulo. Recoge el chaleco antibalas de un guardia caído y le pide a Maddox que busque toda la información disponible sobre David. Intenta tranquilizar a Rob, pero este sostiene el detonador dispuesto a activarlo. Antes de que pueda presionar el botón, Maddox aparece en una pantalla cercana y le ofrece la oportunidad de limpiar el nombre de su hermano. Rob asegura que habló con David por teléfono en el momento del asesinato. Maddox responde que cuando David fue hallado junto al cuerpo, no tenía ningún teléfono consigo. Mientras Rob discute con la inteligencia artificial, Britt muerde su brazo y logra soltarse. Chris se lanza sobre él y ambos forcejean por el detonador. Rob continúa disparando, pero Chris consigue arrancar varios cables del dispositivo, inutilizándolo. Luego patea el arma lejos de su alcance, la recoge y la apunta contra Rob, dominado por la rabia y el deseo de vengar a Nicole. Britt, entre lágrimas, le suplica que no dispare. Chris vacila. Rob insiste en que todo está mal y solo quería venganza por todo. De pronto, Jack le dispara. Chris debe interponerse para impedir que vuelva a hacerlo y lo remate. Antes de perder la vida, Rob explica que habló con una mujer en la comisaría y que ella prometió revisar el historial de llamadas de David. Eso significa que alguien dentro del departamento sabía la verdad. Maddox analiza los registros y confirma que efectivamente se revisó el historial de Rob para verificar una llamada con David. Chris recuerda que fue Jack quien arrestó a David y exige una explicación. Ella se niega a hablar, pero Maddox ya está examinando su historial. El teléfono de David estaba guardado como evidencia, pero Jack lo retiró y lo arrojó al río. Finalmente, Jack admite que manipuló las pruebas para demostrar que el programa Mercy funcionaba y así mantener a la ciudad bajo control. Chris responde que lo que la sociedad necesita no es un ejemplo fabricado, sino justicia real. Ordena a los demás oficiales que la arresten. Después de todo, corre hacia Britt y la abraza con fuerza. Maddox, procesando la información, comprende que ejecutó a un hombre inocente y cuestiona sus propias decisiones. Chris le explica que, al igual que los seres humanos, una inteligencia artificial puede equivocarse y que también debe aprender de sus errores. Espero te haya gustado el video.